Hola amigos de las redes sociales, nuevamente nos encontramos en este espacio, producto de esta cuarentena donde nos ha tocado reinventarnos y continuar con nuestra labor de divulgación científica, especialmente en temas de astronomía. Hoy tengo un invitado especial que está en otras latitudes, pero es de Colombia y es Santiago González Gaitán, un astrofísico que trabaja en un instituto en Lisboa. Buenos días desde aquí, desde Colombia, Santiago. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Ronald, y buenos días a todos los oyentes o videntes, no sé cómo los que están ahí presentes. Un Bueno, gusto estar aquí. no, me alegra mucho. Realmente quiero contarte, eh, digamos, algo sobre la astronomía en Colombia. Usted es colombiano, me alegra mucho que esté por allá trabajando. Yo he sido divulgador científico por casi 23 años aquí en Barranca Bermeja, de manera aficionada a través de un grupo que lo llamo Magnífico. Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan, en homenaje al célebre divulgador científico de los años 80, con la famosa serie Cosmos. Realmente ha sido una experiencia muy buena. Obviamente somos un grupo de trabajo, un grupo de divulgación con muchos amigos acá, pero el apoyo ha sido muy poco. Lamentablemente la labor de divulgación no es como muy, digamos, apoyada en países donde Colombia, donde de alguna manera el aporte hacia la apropiación social de la ciencia es muy limitado. Yo vivo en Barranca Bermeja, departamento de Santander, y aquí en el barrio Los Pinos. Una temperatura aproximadamente de 30 grados, un poquito caliente, pero ahí hacemos lo que se puede. ¿Sí? Entonces, estoy desde mi casa, aquí tengo un pequeño estudio que pues toda esta pandemia nos ha puesto como a ser creativos y utilizar estas herramientas digitales para poder llegar incluso a muchas más personas de lo que lo hacemos de manera local. Y esto nos ha hecho. Magnífico. Y, El y esquema que normalmente, utilizo para esto, Santiago, es que mi invitado mismo se presente. Entonces, vale, cuéntenos un poco de su trayectoria académica y qué hace por allá y en dónde está. perfecto. Bueno, pues yo soy Santiago González Gaitán, como les decía Ronald, y pues nací en Bogotá. Eh, Estudié en la Universidad de los Andes Física. Hice una maestría también en los Andes, en el área de partículas elementales de altas energías. Eh, Esto fue también tuve la oportunidad en ese momento de ir 6 meses al Fermilab, que es un laboratorio, un acelerador de partículas cerca de Chicago, en los Estados Unidos. Y bueno, después de graduarme de la maestría, siempre me gustó mucho la astrofísica, la astronomía, y entonces encontré una posición para un doctorado en la Universidad de Toronto, en Canadá. Entonces allí fui, durante 5 años estuve en la Universidad de Toronto haciendo mi doctorado y me especialicé sobre todo en el área de supernovas, que podemos hablar después de qué son. Em, pues estrellas que explotan, ¿no? Y entonces allí, después de hacer el doctorado, encontré trabajo en Chile, en la Universidad de Chile, en Santiago, y allí estuve otros 5 años eh, como investigador postdoctoral, se llama. Eh, Seguí especializándome en el área de supernovas, pero no exclusivamente. Y ahora, desde hace 2 años y medio, estoy en Lisboa, Portugal, en la Universidad de Lisboa, donde también soy investigador. Y ese es un poco así como un sobrevuelo de como la carrera académica hasta ahora. Y no le oigo, Ronald Crestanones. Qué pena. Veo digamos, en su presentación a través de los correos electrónicos que hemos cruzado, que ahí menciona el Centra. ¿Qué es el Centra? Claro, el Centro es un instituto que hace parte de la Universidad de Lisboa, pero no exclusivamente, también hay investigadores de otras universidades.
El CENTRA es el Centro de Astrofísica y Gravitación, se llama. Y este centro en particular pues tiene varias componentes, pero se preocupa sobre todo por diferentes temas astrofísicos y, bueno, y de gravitación, como el nombre lo indica. Entonces se estudian cosas desde relatividad general, ondas gravitacionales, agujeros negros, estrellas de neutrones, hasta cosas más observacionales como supernovas, como estrellas de diferentes masas, cúmulos estelares. Eh, y también incluso hay una componente de instrumentación astronómica, que es un área muy importante hoy en día, desarrollar instrumentos para la astronomía, con los que se va a observar o con los que se va a medir ciertas cosas. Entonces, CENTRA es una agrupación al final de, no sé, por ahí unos 100 personas, yo creo, sobre todo en Lisboa, pero también en Porto, y algunos, obviamente, colaboradores de otras ciudades y países del mundo. Ese es CENTRA. Usted es investigador 100%. Sí, En el área de la divulgación, ¿hay algo digamos, que hayas realizado, probablemente como estudiante o en su carrera ya de estudios superiores de este tema de la astrofísica? ¿Hay algo que haya hecho de divulgación? Claro. A ver, entonces, en este momento estoy casi completamente dedicado a la investigación, pero también doy clases en algunos cursos, sobre todo el semestre de septiembre, que empieza en septiembre a enero, de astronomía observacional. Pero bueno, volviendo a la divulgación, claro, en las ciencias y sobre todo en particular la astronomía, que atrae mucho a la comunidad en general, al público general, hay iniciativas de divulgación. Ahora, es cierto que estas iniciativas en su mayoría siempre son porque a los científicos o a los astrónomos, en este caso ellos mismos deciden hacerlo, les interesa, pero no es que se incentive particularmente financieramente o de alguna otra forma, ¿no? Pero bueno, a ver, sí, en realidad siempre he estado un poco involucrado en la divulgación desde mis estudios en Canadá, pero también en Chile y aquí en Portugal también. ¿Y en qué ha consistido estas actividades de divulgación? Pues, bueno, dar charlas, por un lado, dar charlas tanto ya sea en algunas actividades que se organizan, como por ejemplo en Chile el Día de la Astronomía, o por ejemplo para los colegios, hay varias iniciativas, tanto aquí en Portugal como en Chile. Fui a varios colegios, por ahí unos 15, 20 colegios he ido a dar charlas o actividades cuando hay días de la ciencia, por ejemplo, cuando también los institutos o las universidades organizan estos eventos, pues también participo. Además, algunas cosas en las que estaba involucrado, por ejemplo, en Chile también, pues resultaba que ¿qué año fue esto? ¿2013 puede ser? Ahora ya no recuerdo exactamente, pero fue el tránsito de Venus, que es cuando el planeta Venus pasa entre el Sol y la Tierra. 5 de junio del 2012, Santiago, fue. 2012, gracias. Muy bien. Y De entonces, hecho, de pues... hecho, por aquí lo tengo, por aquí ¿Ah, sí? está, véalo, aquí lo tengo. Véalo. Ay, qué lindo. Por ¿Y ahí ese dónde fue? esto yo lo vi desde aquí, desde Desde aquí, Barranca claro, Bermeja. desde Colombia se veía, desde Chile continental no se veía, pero entonces organizamos un grupo de astrónomos, unos 8 o 10 personas, nos fuimos a la isla de Pascua, que es una isla que está en el Pacífico, que hace parte de Chile, pero está realmente muy alejada, y allí sí que se veía el tránsito de Venus, porque en Chile continental no se veía. Entonces allí fuimos una semana, llevamos bastante equipo, por ejemplo, telescopios, pero también pues los lentes para poder observar el sol. Y organizamos varias actividades tanto en el museo de allá de la isla, como en los colegios, también fuimos a los colegios, y bueno, para el mismo evento, pues organizamos
un sitio donde acudió mucha gente, unas 3.000 personas para observar el tránsito de Venus. Eso, por ejemplo, fue una actividad muy bonita de divulgación que me gustó. Ahora, también en otras cosas, también he participado en algunas entrevistas, ¿no? Tanto en radio como bueno, en televisión, no, en realidad, pero he filmado algunos videos que después han sido proyectados, pero en radio sí, en algunos he participado. Y eso, en general, a mí me encanta la divulgación, y si me invitan y pues puedo y tengo tiempo, yo con gusto lo hago. Pero claro, esto como le decía, en general son cosas que, digamos, no hacen parte de nuestro currículo ni de nuestro trabajo oficial, digámoslo así. Entonces son cosas que uno hace más de voluntario porque le gusta, ¿no? Hay otras personas que obviamente tampoco les gusta, pero en general a los científicos y a los astrónomos les gusta esa componente también. Oye, por ejemplo, en cuanto a Venus y el que no lo observó ya, como dice por ahí el lema, ¿sí? A veces Claro. ni siquiera una vez en la vida se puede ver un fenómeno, porque este volverá hasta el 2117. Entonces, Exactamente. Sí. el de Mercurio lo vi en el 2016, pero el año pasado, lamentablemente aquí se nubló totalmente desde la mañana hasta el atardecer. Hay que Sí. esperar, pues ese sí está más cerca, que es hasta el 2032. Usted mencionaba, pues, digamos, esa diferencia entre lo remunerado por ser investigador, que pues yo creería que lo pagan muy bien, y digamos esa labor de divulgación que lamentablemente, como usted lo menciona, voluntariado. Sí. Eso es como algo que uno realmente asume, digamos, con su sociedad, porque de todas maneras hay una sociedad que siempre lo acompaña a uno. ¿Por qué esa diferencia? ¿Dónde estaría, digamos, el ingrediente que se podría rescatar para que, o la pregunta más concreta sería, ¿cuál sería su mejor estrategia para la divulgación? Digamos, desde los investigadores, porque ustedes están como más enfocados a esos centros como tal, Sí. digamos, analizar datos en cantidades, pero la parte de divulgación. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el mensaje para una estrategia para la divulgación? Sí, a ver, es una pregunta difícil, pero yo he visto algunas iniciativas que son buenas. Por ejemplo, aquí en Portugal es la primera vez que realmente vi algo así como bastante organizado. Es la fundación que se llama Ciencia Viva, se llama. Y ellos organizan muchas actividades de difusión, tienen un museo súper bueno. Y entonces ellos contactaron a muchos investigadores de los institutos de investigación y organizaron esto, pues yo con ellos fui a las escuelas, pero todo muy organizado por ellos. Entonces aquí ellos lo contactan a los investigadores y organizan con los diferentes colegios, profesores, rectores de los colegios para que pueda ajustarse a los horarios de uno e incluso nos daban una remuneración por transporte. Entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que hacer como una especie de unión. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, a mí me gusta mucho la divulgación, pero yo generar la infraestructura para organizar todas las actividades de divulgación no tengo ese tiempo y tal vez tampoco tengo además la experiencia, ¿no? Y eso requiere bastante trabajo, como usted bien lo sabe. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, es lograr uniones entre estos grupos que se dedican plenamente a la divulgación con los centros de investigación, tanto para que ellos vayan a hacer divulgación, ya sean en las escuelas o charlas públicas o lo que sea, o también para que ellos vayan a los centros de investigación, ¿no? Porque eso también es muy bonito para el público general poder ir a ver, ya sea observatorios, laboratorios, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, unirse un poco más y para la parte financiera, cada vez más, pero claro, esto yo lo digo desde la perspectiva de los países de aquí, de Europa, yo veo que cada vez más se aprecia la divulgación y entonces se está empezando a invertir cada vez más y más. Igual no lo suficiente, pero va en la dirección correcta.
Ahora, yo no sé, en Colombia ya llevo bastantes años por fuera, no sé cómo esté la cosa, pero sé que, por ejemplo, la investigación le falta todavía mucha financiación, así que me imagino que la divulgación aún más todavía, ¿no? Eh, Es que sí, usted lo ha dicho, o sea, realmente Colombia muy poca infraestructura para la divulgación. Aquí solo hay tres grandes centros, digamos, para la divulgación o la apropiación social de la ciencia, como es el Planetario Bogotá, que es, pues obviamente es todo un centro, obviamente está sí, más moderno, Maloca, que es un centro interactivo, y el Parque Explora en Medellín. Pero aquí, digamos, los aficionados o los que hacemos divulgación, obviamente la preocupación es, bueno, y la costa atlántica que tiene, no hay nada. sí, no hay nada, El sí. área pacífica nuestra, tampoco. Si miramos los llanos orientales, tampoco. Y obviamente los Santanderes. Yo estoy Sí. en un trabajo con mi asociación, con mi grupo de amigos y otras personas que nos han estado apoyando, asesorando en lo técnico, en lo administrativo, en lo financiero. Es que Barranca Bermeja va a cumplir 100 años ahora en el 2022 y el lema es un planetario para el centenario. Ah, qué bonito. Pero obviamente, bueno, usted lleva ya tiempo por fuera y de pronto no sabe cómo está la política ahora en Colombia. Ya en Colombia hay Ministerio de Ciencias, lo que Sí, es la sí, sí, hace conciencia, poco, sí. ya hay ministerio. Entonces, pues uno esperaría que eso cambiara. Ahora, tenemos el famoso sistema de regalías que obviamente es un sistema que le permite a los territorios presentar proyectos y ser financiados con la plata del crudo, con la plata de las minas, con la plata de toda esa explotación de los suelos, porque así lo dice nuestra constitución. Pero obviamente coronar un proyecto por regalías tiene unos trámites que muchos gobernantes pues no están usando ese sistema como financiador de proyectos pues para el desarrollo de nuestras regiones. Entonces yo estoy en ese lema de un planetario para el centenario junto con unos amigos y como le digo, me están apoyando. Entonces, pues yo Qué bueno. esperaría que esto se pudiera mejorar ahora y que muchas ciudades, como hay muchas ciudades en el mundo que tienen 50, 100, 200, 300 planetarios, es casi como una política que cada una de esas ciudades dentro de su organización, así como tienen escuelas, hospitales, bibliotecas, centros para una cosa, centros para otra, pues obviamente deben tener un planetario porque pues, digamos que el conocimiento básico del universo, pues eso es un derecho, no es algo que Exacto. yo lo quiera Sí. por capricho, sino que debe hacer parte de mi formación, digamos, académica y sobre todo la cultura, porque también vemos, y eso de pronto usted nos los puede ampliar un poquito, digamos, de su experiencia por fuera en Chile. Es un país que yo estuve en Paranal, yo estuve en los BLT una vez echándome un buen paseo en Antofagasta y luego fui a Iquique a un congreso en el 2012. En octubre del 2012 estuve en Iquique y conocí muchas cosas extraordinarias, sobre todo esos cielos para observar, son Sí, increíbles. Entonces, sí. eh, digamos, eh, ¿por qué sucede eso? ¿Cuál sería su apreciación de esa, digamos, digamos, como ese divorcio en lo que es la ciencia y la cultura como tal? Sí, yo creo, ahí usted ha mencionado varias cosas importantes y bueno, primero que todo, felicitaciones por ese trabajo que están haciendo. Yo creo que realmente es muy importante y porque yo sé que es difícil mantener la llama ahí haciéndola, así que muy bien y ojalá sigan. Eh, sí, yo creo que el problema, y este es un problema no solo en la astronomía, sino con la ciencia y con muchas cosas, es que los gobiernos o en general el ser humano tiende a pensar muy en el inmediato, en la utilidad inmediata, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno ve, dice, pero ¿para qué vamos a gastar dinero en, por ejemplo, hacer un planetario, como usted acaba de decir, o en la educación en general, en estas cosas que ayudan? Al final esto es educación, pero la educación uno
al principio uno no le ve el sentido tan inmediato como, no sé, como usted mencionó también, sacar petróleo, sacar materia prima, es algo mucho más inmediato que aporta los beneficios inmediatamente. Entonces ahí yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma en la mentalidad en general, pues en general en todas partes, pero en particular en nuestros países, porque es que estos son inversiones a largo plazo y no es solo, no se trata solo de, bueno, ¿y por qué es importante saber qué es un hoyo negro o el espacio? No parece muy importante, pero es que en ese proceso educativo uno está desarrollando facultades intelectuales, de curiosidad, de querer resolver problemas, de querer saber más sobre las cosas, y esa mentalidad, esa curiosidad que uno va desarrollando así, le ayuda después en muchas otras áreas a resolver otros problemas más inmediatos que necesitamos en la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hacer esa unión es muy, muy importante y es fundamental para el ser humano hacer esa unión con la naturaleza y con la ciencia. Bueno, Santiago, una pregunta que me la ayudó a formular un amigo aquí en Colombia, muy reconocido. Él es Germán Puertas. Fue hasta hace poco pues una pieza clave en el Planetario de Bogotá. Obviamente con todo esto de la pandemia, pues todo está cerrado. Nosotros esperamos que muy pronto se puedan llegar a reabrir todos esos escenarios y obviamente con todas las medidas, pues volvamos a tener ese acceso a esta infraestructura para hacer nuestra labor, que es la divulgación. Él me plantea que te preguntara cómo se puede conseguir cooperación con, digamos, el instituto o instituciones que usted ha liderado y para que nosotros podamos tener algún tipo de apoyo para la divulgación. Yo lo diría de otra manera, o sea, ¿cómo ese centro podía apoyar de alguna manera una iniciativa dentro de, obviamente, de un proyecto que sea sostenible, porque lo es, podamos tener algún apoyo para divulgar? Y por qué no, que nos pudieran colaborar con el planetario para el centenario, por ejemplo, en el equipo de proyección, que digamos es como el núcleo principal de un centro de ciencias, es el planetario. Yeah. Sí, esas también son preguntas difíciles, pero a ver, digamos que hay varios tipos de ayuda esto no lo puedo responder así de inmediatamente, ¿no? Pero son semillas que se pueden plantar para empezar a pensar juntos, trabajar en algo que se pueda desarrollar. Pero digamos, yo veo varios tipos de ayuda. Uno, por un lado, es simplemente ayuda humana, digámoslo así. Ayuda humana, ¿en qué sentido? En que, mira, por ejemplo, en este momento estamos hablando juntos, pues igualmente podemos pensar en cómo se pueden desarrollar proyectos. Ahora no está hablando del planetario en general, pero digamos, ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, pues se puede organizar, por ejemplo, charlas. Yo puedo pensar en colaboradores o científicos dentro de Centra o incluso fuera de Centra también que conozca, que estén dispuestos por ejemplo, a dar una charla por teleconferencia para los interesados sobre temas específicos, y eso es una forma de hacer divulgación, por ejemplo. Ahora, otra cosa que se me ocurrió, bueno, esto también, digamos, en cuanto a la ayuda humana, sé, por ejemplo, que hay varias colaboraciones científicas que están utilizando la sabiduría o digámoslo así, la inteligencia grupal de muchos individuos que les interesa la astronomía, pero que no necesariamente la estudiaron yendo a la universidad y todo esto, pero que son muy entusiastas. Entonces, por eso se me ocurre, por ejemplo, hablar de esto con ustedes, astrónomos aficionados, por ejemplo. Y hoy en día, claro, con estas herramientas que tenemos tecnológicas, sé, por ejemplo, que hay varias iniciativas. Por ejemplo, una se llama Galaxy Zoo, que es
una búsqueda de galaxias y tratar de Lo clasificar estas conozco, galaxias. Lo conoce, ¿no? sí. Entonces la gente puede participar para tratar de clasificar, en este caso galaxias, pero también hay esto para supernovas, para planetas, para muchas cosas. Y eso es una forma activa de uno también involucrarse, digamos que no, y estar más conectado con este tipo con la ciencia y la investigación directamente en la astronomía. Ahora, ya digamos de parte más material, ¿no? Que sería como la segunda tipo de ayuda. Ahí debo decir que no me conozco todavía lo suficientemente bien todas las iniciativas y fondos que hay aquí en el gobierno portugués, pero sé, por ejemplo, que hay algunas cosas porque con un colaborador nos ganamos una para colaborar con unos otros científicos en otros países, en este caso se trata de Serbia. Yo he estado mirando, por ejemplo, para Colombia, pero aún no he encontrado, pero asimismo como hay para trabajar, hacer colaboraciones científicas, sé que también hay algunas cosas para la divulgación. Y entonces se trata de mirar, porque a veces lo que pasa es con los países es que también se cierran un poquito, ¿no? Aquí en Europa, por ser la comunidad, la Unión Europea, pues entonces hay cosas para colaborar y para divulgación dentro de la Unión Europea. El problema es cuando uno ya quiere ir a otros países. Claro, hay que ver. Yo no digo que no haya, pero no conozco los detalles, pero pues se puede empezar a investigar, digamos. Es algo a lo que estaría dispuesto a mirar y ayudar, por lo menos. Eso es lo que puedo decir, digamos. No, yo espero que realmente podamos, ahorita se me está ocurriendo, usted acaba de mencionarlo, allá el Centra como tal, ¿cómo está configurado? O sea, ¿tiene un telescopio o es un centro de investigaciones o es un Claro, observatorio astronómico o sí, realmente qué es? ¿Cómo es su configuración? Porque yo estoy pensando en lo que usted dijo, una charla en directo con un tema específico, pero también hacer unas observaciones de ciertos objetos en el cielo que muy difícilmente desde aquí podemos observar por la cantidad de claro. contaminación. Por ejemplo, una charla sobre cúmulos, pero estar observando unos cúmulos en particular, que digamos, ahí hay interesante información. Entonces, Sí. por ejemplo, ¿cómo está configurado el Centra? Ya, Centra mismo, bueno, eh, tiene una fuerte componente teórica. Entonces, bueno, para la teoría más que todo es análisis, bueno, es más que todo enfrente del computador, ¿no? Pero también hay una componente observacional y, como le decía antes, de instrumentación. Entonces, para la parte observacional sí que utilizamos telescopios. Ahora, Portugal no se destaca por ser un país con muy buenas condiciones climáticas en el sentido, o sea, es bueno vivir acá, pero digamos que no, para la observación astronómica no es como Chile, obviamente, bueno, como Chile, pocos sitios en el mundo. Pero hay algunos observatorios por ejemplo, hay uno, este curso que le contaba que he editado, de astronomía observacional. Estamos utilizando un telescopio pequeño de 60 centímetros de diámetro que está aquí sobre un edificio en medio de Lisboa. Pero es impresionante a pesar de estar ahí las muchas cosas que se pueden observar. Observamos cúmulos, galaxias, cosas bien interesantes. Hicimos proyectos de investigación bien buenos con los estudiantes. Entonces, bueno, eso es a nivel de, digamos, pero claro, eso es a nivel de divulgación, de educación. A nivel de investigación, pues no hay observatorios en Portugal, pero sí que, haciendo parte de la Unión Europea, tiene acceso a los telescopios de la ESO, que es la European Southern Observatory, el Observatorio Europeo Austral, que están muchos en Chile. Y también tenemos acceso a los observatorios algunos que están en España, o los que tenemos colaboradores con científicos españoles. Entonces, en Calar Alto se llama, un cerro cerca de Granada, y también en Tenerife, en las Islas Canarias. Entonces, claro, nosotros a veces viajamos a estos observatorios, o también utilizamos los datos que alguien más tomó o que se tomaron
remotamente, robóticamente, digamos. Hoy en día también hay varios telescopios robóticos y utilizamos esos datos. Ahora, también hay una componente de Centra que está ligada a la instrumentación, entonces ellos desarrollan instrumentos, entonces tienen laboratorios verdaderamente ópticos, laboratorios de construcción de instrumentos, y estos instrumentos, algunos de ellos van después a los observatorios, por ejemplo, el instrumento Gravity, que hace parte del BLT que usted mencionó antes, de uno de los BLTs, y que ha sido esencial para descubrir las estrellas más próximas que están girando alrededor del hoyo negro supermasivo en nuestra galaxia. Entonces están esas como, digamos, la componente teórica, la componente observacional y la componente de instrumentación. Y claro, yo creo que pues todas tienen su aspecto interesante y si es algo que decidimos desarrollar en términos de divulgación, se puede hablar con los responsables de cada área, digamos, a ver qué se puede hacer. ¿Qué extraña? ¿Hace cuánto está por fuera de Colombia? Y digamos, ¿qué extraña de este país en estos momentos de pandemia? Porque al igual que nosotros, usted está ya encerrado en su casita, cuidándose. Y Sí. los amigos acá, ¿tienen algún contacto en especial en Colombia donde comparten esa información? ¿Sí? Claro, lo más importante, lo que uno más, pues a lo que uno más le hace falta es siempre la familia y los amigos, ¿no? Pues todos mis padres, tanto mi mamá como mi papá y mis amigos, pues primos, familia, están todos en Colombia. Entonces uno los extraña bastante, claro. Con el tiempo, pues uno medio lo va anestesiando, pero igual siempre se extrañarán. Y ya después hay muchas otras cosas, ¿no? Las frutas en Colombia, la naturaleza, la gente. Sí, hay muchas cosas con la variedad de climas, sí, de todo en realidad. Entonces uno claro que extraña el paisito, sí. Cuando terminó su pregrado, ¿cuál fue ese sentimiento de que dice, bueno, de aquí salto hacia, digamos, otras latitudes? ¿Y cuál fue el motivo en sí para estudiar esta área de la física, de la astronomía? ¿Cuál fue esa motivación? Porque obviamente después le hago otra pregunta después de esa respuesta que espero. Ya. Bueno, pues sí, a ver, el pregrado y la maestría los hice ahí en Bogotá, pero en ese momento, digamos que la astrofísica siempre me gustó desde pequeño. En general me gustaba la física, y por ejemplo la maestría la hice en física de partículas, pero que también me gustaba, pero igual siempre tenía como el bichito de la astrofísica ahí. Y entonces, pero en aquella época en la Universidad de los Andes la astronomía no estaba tan desarrollada. Y por otro lado, también le aconsejaban a uno, igual si uno quiere seguir en la investigación, ¿no? Que tuviera cierta experiencia por fuera, ¿no? Entonces, digamos que eso me motivó a buscar otras opciones por fuera. Y bueno, sobre todo eso, el hecho de que justo el doctorado lo acababan de abrir en la Universidad de los Andes en física en ese momento, unos años atrás, creo. Entonces también lo veía como opción, pero igual me parecía interesante como experiencia. Y claro, en ese momento uno piensa que se va a hacer los estudios y volverá después, ¿no? Y bueno, todavía siento que voy a volver, pero claro, así el tiempo se va extendiendo, le ofrecen a uno un trabajo aquí, un trabajo allá, y entonces el tiempo va pasando. Ahora, también yo siempre estoy mirando posibilidades de volver a Colombia, pero también son pocas, es que está muy restringida la investigación, la ciencia en nuestro país y es difícil. Y yo tengo muchos amigos que estudiaron porque formamos gente buena en física y pues se van a especializarse, pero ya después les cuesta volver porque si quieren seguir haciendo lo que hacen, investigación de punta, pues es difícil en nuestro país. Es reducido la cantidad de posiciones, de puestos que hay. Es que aquí en Colombia, y lo digo porque pues, uno lo ha vivido, es eso, o sea, mucha gente muy buena, pero al terminar sus estudios de pregrado,
Incluso aquí ya hay muy buenas ofertas en maestrías y doctorados en el área de ciencias, pero a la hora de querer desarrollar después, pues no encuentran ese apoyo, ¿sí? Por eso es que en Colombia no tenemos ni siquiera un buen observatorio astronómico. Aquí lo que hacemos o esas imágenes que de alguna manera podemos lograr desde Colombia, pues es en parte a los aficionados. Realmente los aficionados aportamos, yo consideraría que mucho a lo que ustedes hacen de investigación, ¿sí? Porque en última, Sí, lo que usted acabó de decir hace un rato, son más horas frente a un computador analizando información que observando a través de un ocular, sí. lo que sí de pronto gastamos nosotros. Y Yo una le cosa hacía la que... pregunta anterior, Ah, y es ya. porque la astronomía tiene eso que motiva e inspira. Usted de niño, en una charla o vio por un telescopio o fue a un planetario Bogotá, me imagino, y eso de alguna manera le cambió la vida. Entonces, esa es una de las cualidades que tiene la Exactamente. astronomía y Sí, es el vehículo perfecto para introducir a los niños y jóvenes en el campo de la ciencia o la investigación, ¿sí? Que realmente a mí yo viré por telescopio por primera vez siendo estudiante de ingeniería de sistemas aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual yo estoy muy orgulloso. Y fue el 17 de mayo del 1997. Yo tengo todo un registro, como usted puede ver, parte de ese registro aquí a mis espaldas. Y eso fue realmente motivante. Y aparte de eso, mi bueno. papá pues nos llevaba, pues no con tanta frecuencia al Planetario Bogotá, pero cuando íbamos era de alguna manera obligado. Y conté con profesores que también pues les gustaban y ese fue el camino, y con amigos Eso aquí también es fundamental, claro. que Sí, realmente profesores. me Sí, apoyan en eso. Entonces, considero que motivante, divertida, porque realmente es divertida, e inspiradora. ¿Qué piensa sí. usted? Déjeme decirle una cosita antes que se me olvidó, le iba a contar, que los astrónomos aficionados en muchas áreas de la astronomía todavía juegan un papel súper importante en el descubrimiento de muchas cosas, y en particular en mi área de supernovas. eh, Muchas de las supernovas cercanas que se descubren son anunciadas en realidad por astrónomos que nunca tienen su telescopio en casa, ¿no? Y están observando algunas galaxias siempre cercanas, y ellos ya están en contacto con los astrónomos profesionales, y les avisan, mira, hemos descubierto esta supernova o parece una nueva supernova, y entonces ellos ya con otros telescopios más poderosos, digamos, van y la confirman y miran qué tipo de supernova es, pero es un gran porcentaje a distancias cercanas, un gran porcentaje de las supernovas que se descubren hoy en día, teniendo todas las tecnologías que tenemos, aún son en gran parte con los astrónomos aficionados. Ya, solo quería contar eso. Hombre, pues muy grato, de verdad, Santiago. Yo he tenido la oportunidad de viajar también en esto de astronomía. Yo me he desempeñado en el sector petrolero acá, en la parte de salud ocupacional, hoy se llama seguridad y salud en el trabajo. Y eso me ha permitido que pues, yo tenga esos gustos, que realmente esto también hay que invertirle un poquito. Tengo Claro, 3 telescopios, tengo buen material y hoy en día con esta era digital donde hay una gran cantidad de contenidos que uno puede acceder, incluso a los observatorios virtuales. Yo con Aladín analizaba fotografías del telescopio Spicer, el Spitzer, Spitzer, sí. y ejercicio muy práctico de búsqueda de exoplanetas, donde uno pues realmente analizaba esa curva de luz y es asombroso lo que uno puede llegar a descubrir. El tema de las supernovas también es analizar fotografías y ver, digamos, en un periodo de tiempo cuáles son esos cambios en la placa. Pues, digamos, uno dice la Correcto. placa, pero la imagen, pues, digamos, hace 50 años, cómo descubrían esas cosas. Pues, es sorprendente, ¿sí? Otras cosas como astrométrica para el análisis de imágenes para búsqueda de asteroides o redescubrimiento de asteroides también. He hecho ejercicios muy buenos.
También he practicado, digamos, movimiento de estrellas en unos programitas, pues el mismo Aladín le enseña a uno todos esos detalles en los observatorios virtuales. Fantástico. Digamos, y las imágenes sorprendentes que yo he visto, lo único que no he visto que me hace falta es un cometa, que por esta época hay unos por ahí, pero digamos que estos cielos tan, entre comillas, maravillosos que nosotros podemos observar, pero yo le he gastado hartas horas de observación. Entonces, quiero expresar una gratitud Felicitaciones. en nombre digamos, de mi grupo Astronomía Carl Sagan, Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan, que próximamente estaremos sobre los 23 años en el proyecto de un planetario para el Centenario Barranca Bermeja 2022. Yo quiero expresar ese agradecimiento en nombre de la astronomía colombiana. Ayer fue un día extraordinario en Colombia. Fue el primer festival de astronomía digital con digamos, en plataformas como estas, donde incluso gente que quedaba sin conectarse por esa cantidad, sobre todo los niños a través de otras plataformas también pudimos, todo un día de charlas, conferencias, eso fue algo increíble y obviamente se tiene que Wow. repetir. ¿Cuándo podríamos, digamos, programar una conferencia por este medio con usted o con un equipo de trabajo suyo allá sobre, digamos, un tema específico de actualidad en astronomía, pero que también pudiésemos, digamos, ver toda esa infraestructura de alguna manera en directo donde ustedes operan para que, digamos, motivemos a las nuevas generaciones. Y no solo los niños, a las mujeres en la ciencia. También aquí en Claro. Colombia hay una cantidad de mujeres que hacen divulgación científica, especialmente en astronomía. Entonces, quiero expresar nuevamente gracias por este espacio y que podamos continuar conversando, pues obviamente a futuro. Un amigo aquí en Barranca Bermeja y obviamente pues a mis amigos en el Club de Astronomía y que se vuelva un referente para todas estas nuevas generaciones que pues lo veo muy joven, realmente lo veo bastante joven. Aparento. Yo también me dicen que estoy joven, aunque ya piso ahorita el miércoles 13 de mayo, piso los 47 años. Entonces, Ya, no le estoy yo pisé el pidiendo a la gente. 40 en abril. Bueno, no, usted está todavía joven y realmente todo ese conocimiento realmente me enorgullece de todos esos colombianos, porque no es el único, hay muchos No, colombianos. hay muchos, sí, hay muchos. Sí, Generamos, como usted mismo lo decía, somos muy inteligentes y generamos mucha calidad humana y mucha capacidad humana. Eh, y es verdad, pues están un poco en todas partes, ¿no? Pero precisamente yo algunos los conozco y sé que les gusta eh, este tipo de actividades, así que con gusto podemos tratar de ver cómo organizar para hacer estas conferencias o cualquier otra idea que se nos vaya ocurriendo. Eh, con gusto yo o mis colaboradores podrán dar estas charlas, mostrar un poco dónde trabajan. Claro que ahora, precisamente en este momento es difícil por lo de la pandemia, ¿no? La cuarentena, pero sí las charlas y con fotos en cualquier caso sí que se puede hacer desde ya. Y pues yo también les agradezco mucho por ese interés, por ese trabajo que están haciendo Ronald y todo el grupo Carl Sagan, por difundir esta maravillosa ciencia, el estudio de la naturaleza, eh, que como usted bien decía es súper importante para generar conciencia, para gusto, ¿no? Que desde pequeño uno lo va desarrollando y después este tipo de curiosidad y estas cosas hacen que se puedan desarrollar cosas muy interesantes, quién sabe cuántas que no sabemos. Así que felicitaciones también por ese trabajo que están haciendo. no, pues solo me basta decirle gracias nuevamente y esperamos pues continuar conversando a futuro y poder establecer algún tipo de metodología que nos permita
digamos, a través de convocatorias, porque todo se hace a través de alguna normativa, de asociaciones legalmente constituidas como la que nosotros representamos aquí en Barranca y en Colombia, podamos tener algún tipo de ayuda internacional, sea para colaborar en investigaciones, porque son tantas las imágenes que nosotros también podríamos colaborar en analizar Sí, exactamente. información a través de alguna metodología en particular. Hay Porque, una avalancha de datos hoy en día con los nuevos observatorios y lo que hace falta es mano de obra, sí, gente que pueda mirar esto. no, Así no, que no, y cuente acá, yo cada vez que me invitan a alguna campaña, yo retransmito ese a docentes acá, amigos en Barranca, y bueno, unamos esfuerzo, analizamos información, porque eso a veces tiene que ser rápido, porque si uno quiere pegarle algún descubrimiento, tiene que ser también rápido, porque exactamente. el mundo, todo el mundo está observando. Entonces, el que Sí, primero lo vea, ese es el que realmente podía llegar a tener esa oportunidad de colocarle el nombre a una estrella, el nombre a un planeta, el nombre a un cometa, etcétera. Y lo que usted dijo, los aficionados somos los que más hemos aportado al descubrimiento de muchos objetos en el cielo. Entonces, un fuerte abrazo aquí desde Barranca Bermeja y bueno, solo cuídate. Obviamente estamos en unos tiempos difíciles, pero el mundo al final va a ganar sobre todo esto. Algo va a cambiar y yo sé que va a cambiar para bien. Entonces, mil felicidades, Santiago, y espero tenerte muy pronto por acá. muchas gracias, Ronald, y gracias a todos. Entonces, que estén muy bien.